Qué gusto saludarles y tener la oportunidad de compartir con ustedes. Desde hace un tiempo yo venía ofreciendo que iba a empezar una serie de programas, en este caso relacionados a la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad. Y hoy pues quisiera empezar compartiendo con ustedes estos conceptos. En primer lugar, vamos a empezar dejando claro que vamos a hacer una presentación procurando lo más corta posible para el aprovechamiento de las redes y del tiempo de Internet. Y en segundo lugar, pues nos vamos a concentrar en la doctrina legal, empezando con esta primera compartimiento, básicamente los conceptos fundamentales. Por lo que, pues entramos en materia de una vez. Cuando hablamos de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de nosotros, abogados o estudiantes de Derecho, tenemos una concepción clara de qué se trata. Y en ese sentido es conveniente tener claro que es la Constitución de la República de Guatemala la que establece esencialmente cuáles son las garantías constitucionales y cuáles son los mecanismos para la defensa del orden constitucional. Y como ya sabemos, pues la mayoría de nosotros, los tres mecanismos mencionados son la exhibición personal, la inconstitucionalidad de leyes y el amparo. Especialmente es el amparo en donde primordialmente va a surgir o de donde se deriva la interpretación que posteriormente puede llegar a ser una doctrina y que deberá tener una observancia obligatoria. Esto es importante tomarlo en cuenta, derivado que esta es una posibilidad de cambios constantes. Y estos cambios constantes pueden derivarse de un principio que se encuentra acogido en la ley de amparo, en el artículo 2, y que establece cuál es la forma de la interpretación de las leyes en aplicación de la ley de amparo. Y señala que las disposiciones de la ley de amparo se deberán interpretar en forma extensiva, procurando la adecuada protección de los derechos humanos, el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Entonces, como pueden ver ustedes en esta parte de que se va a interpretar en forma extensiva, eso va en atinencia al principio de progresividad de los derechos humanos, que establece que básicamente los derechos humanos no son fijos, sino que van a ir cambiando, modificándose con el tiempo y pueden ir avanzando. En consecuencia, una interpretación constitucional que se dio hace 10 años puede ser que ahora, ante los nuevos criterios o nuevas visiones, pueda darse una interpretación distinta de un precepto que ya estaba señalado desde hace mucho tiempo. Y esto es básicamente esto lo que va originando esa posibilidad de cambios en materia de resguardar principalmente los derechos humanos. Ahora, en ese marco, debemos dejar claro entonces que el concepto de doctrina legal se deriva esencialmente y fundadamente en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Es ese artículo, yo acá, como lo pueden ver, estoy citando nada más una parte. Hay una parte que queda pendiente que la voy a mencionar más adelante. Pero esta primera parte, que es la importante, deja claro que la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal. Y aquí viene la parte que dice que debe respetarse por los tribunales constitucionales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte, ¿verdad? Ahora, ahí está la esencia de la doctrina y de lo que debemos entender por doctrina legal. Ahí está la esencia. Básicamente, tenemos que es una interpretación que hace la Corte de Constitucionalidad, que puede ser de la Constitución o normas constitucionales o de otras leyes. Adicionalmente, que es una interpretación que debe constar en una sentencia o en sentencia, debe constar en sentencia y que sentará doctrina
que se vuelve obligatoria y debe ser observada por los tribunales obligatoriamente al haber 3 fallos contestes, es decir, que vayan en la misma línea, sobre la misma naturaleza, sobre la misma temática, con la misma esencia, al haber 3 fallos, lógicamente, de la misma Corte de Constitucionalidad. En ese marco, es conveniente traer a la vista el párrafo de una de estas sentencias, en donde claramente nos queda señalada esta decisión y esta obligatoriedad. Como lo podemos observar en este párrafo que tenemos acá, deja clara la Corte que con el presente fallo y los pronunciamientos contenidos en las sentencias emitidas del 16 de agosto y el 14 de septiembre en los expedientes tal y expediente tal y expediente tal, vean que ahí están los 3 expedientes señalados, respectivamente, dice, se forma la doctrina legal obligatoria que debe ser respetada por los tribunales. La Corte debe compilar la doctrina, principios constitucionales que se vayan asentando con el motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes. Entonces aquí la Corte ya nos trajo a la vista 3 expedientes en donde obran 3 sentencias, con esta incluida, y en consecuencia la misma Corte dice, y a partir de ahora sentamos doctrina. Entonces la forma en que la Corte interpreta se vuelve obligatoria. Pero aquí es importante tomar en cuenta que esta obligatoriedad no es siempre, digamos, que no observa ciertos requisitos. Tiene que observar ciertos requisitos aún siendo sentencias de la Corte. Lo primero que debemos observar es que la doctrina obligatoria no surge solo porque haya varios fallos o varia jurisprudencia. No es solo porque haya varias resoluciones, no. Tenemos que recordar, como lo señala el artículo 43, que deben ser contestes, ¿verdad? Es decir, deben ser asuntos que vayan en la misma línea, sobre la misma temática, digamos que el mismo fondo, de la misma naturaleza. Entonces no es solo el hecho de que hayan muchas sentencias. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis en el sentido de que hay una confusión entre el concepto doctrina legal con el concepto jurisprudencia. Es cierto que la ley del organismo judicial en el artículo 2 establece que la jurisprudencia complementa a la ley, pero no nos define qué es. En el marco de lo que la Corte de Constitucionalidad ha señalado, podemos entender que jurisprudencia llamaremos de esta manera a las sentencias que se dictan dentro de procesos por parte de la Corte de Constitucionalidad, o en su caso, la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara que corresponda. Entonces, cada fallo que dicte la Corte Suprema de Justicia a través de sus cámaras o la Corte de Constitucionalidad de los procesos sometidos a su conocimiento, eso es jurisprudencia. Entonces, si la Corte dicta una sentencia, es jurisprudencia. Si dicta otra, es jurisprudencia. En ese marco, si yo fuera juez, yo puedo voluntariamente tomar esa sentencia e inspirarme en ella y apoyarme en esa sentencia. Pero es una acción voluntaria, no es obligatoria. Eso es jurisprudencia. Ahora, aparte, si tenemos 3 resoluciones que son jurisprudencia, jurisprudencia y jurisprudencia en el mismo sentido, contestes sobre la misma temática, sobre la misma fundamentación, entonces esas 3 sumadas generan doctrina legal que, como lo señala el artículo 43, que lo traigo aquí a la vista nuevamente, debe ser respetado por los tribunales. Asume la obligación de ser respetado por los tribunales. Bueno, en ese marco decía yo entonces,
que la doctrina legal obligatoria no surge solo porque haya varios fallos o jurisprudencia. Debe ser lo conteste, lo que la vuelve doctrina. Otra cuestión importante es que no es la cantidad de sentencias, esa es parte de lo que venía diciendo. Debe verse si se trata de casos similares o existe alguna diferencia entre ellos. Entonces, si hay una sentencia y otra sentencia y son casos que hay más de alguna diferencia entre esa decisión, entonces no sentará doctrina, ¿verdad? Ese es algo importante. Ahora, algo que debemos tomar en cuenta es que el respeto o la observancia de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad, la obligatoriedad de aplicarla, no está sujeta a una publicación. Es decir, puede ser que la Corte siente la doctrina, la señale en sus resoluciones y yo, abogado, ni enterado esté. Y de todos modos me tocará la obligación de observarla. Entonces eso es bien complejo en el tema de la doctrina, porque si ustedes vieron en el artículo 43, no establece la obligatoriedad de que sea publicada, como pasa con las leyes, ¿verdad? Con los decretos. Entonces en este caso eso es algo que es muy complejo para los abogados, porque deben estar atentos constantemente a la doctrina de la Corte. Entonces, en este caso es importante eso. La observancia de la doctrina legal no está sujeta a una publicación o a que sea publicada. Y entonces es obligatoria sin haberse publicado. Entonces eso puede provocar que yo esté en una audiencia y que yo invoque algo y que alguien por ahí me diga, discúlpeme, pero eso ya hay doctrina de la Corte en tal sentido. Y yo, abogado, ni enterado estaba. Entonces eso asumimos los abogados, los juristas, la obligatoriedad de estar atentos a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Entonces eso es parte de nuestro cuidado que debemos tener, ¿verdad? Al momento de que invoquemos doctrina. Y algo que voy a ver más adelante, que quiero mencionar también, es que hay un problema y que a veces esa doctrina, como yo lo mencionaba, derivado del artículo 2 de la Ley de Amparo, puede ser que una corte o la corte hoy dicte una doctrina sobre un tema y 1 año o 2 años o 6 meses después cambie su criterio y modifique esa doctrina, ¿verdad? Entonces eso es bastante complejo. En consecuencia de esta situación, debemos reconocer que la Corte de Constitucionalidad ha realizado esfuerzos por dar a conocer su doctrina, ¿verdad? Tales como la Gaceta de la Corte, como la página web de la misma Corte, o como a través del Instituto de Justicia Constitucional, recientemente ha emitido un compendio que se denomina Doctrina Legal de la Corte de Constitucionalidad para la viabilidad de las acciones constitucionales. La Corte ha hecho ese esfuerzo, debemos reconocerlo. El problema es que no es de acceso tan fácil, digamos, no es de conocimiento tan sencillo. Entonces requiere que los juristas, los abogados, tengamos que estar nosotros atentos a esto. Y eso es parte de lo que yo quiero hacer, de compartir a partir de ahora en programas periódicos sobre la doctrina de la Corte. Yo voy a estar abordando diversas doctrinas que se han ido sentando para nuestra actualización. Y en ese marco, entonces, entendiendo nosotros que no es fácil enterarnos, ahí es donde traería yo a cuenta el segundo párrafo del artículo 43, o la segunda parte, mejor dicho, del artículo 43 de la Ley de Amparo, en donde establece que la misma Corte podrá separarse de su propia jurisprudencia, ¿verdad? Razonando la innovación. Ahora, observen ustedes, entonces aquí era lo que yo les decía, la Corte dicta una sentencia y decide separarse de la doctrina que ya había dictado. Pero como en este momento solo es una sentencia, es jurisprudencia. Entonces la Corte dice, razona su distanciamiento, se separa de su propio criterio o del anterior criterio, razona la innovación, pero esta no será obligatoria hasta que no se complete 3 fallos sucesivos. Entonces la Corte se puede separar de su propia doctrina ya asentada, pero necesita otra vez 3 fallos sucesivos en el mismo sentido.
valga la redundancia. Entonces, para que opere este cambio. Ahora, en ese marco, debemos tomar en cuenta entonces que la Corte tiene varias resoluciones donde se separa de sus criterios, como el ejemplo que ven ustedes aquí en la vista, en donde en la parte subrayada dice: esta Corte se separa del criterio asumido en anteriores oportunidades. Miren, hasta ahí todo estaría bien, ¿verdad? Todo estaría bien. El problema era lo que yo les decía. Nosotros, ¿cómo nos enteramos? Entonces, eso es la obligación de estar atentos a las decisiones de la Corte, a las resoluciones de la Corte y a su doctrina. Y complejo es que hay ocasiones que la Corte hasta fija un plazo, ¿verdad? Y fija un plazo de cuándo entrará su doctrina en vigencia, como lo pueden ver en la parte que está resaltada y subrayada en ese texto. En la parte final dice: la observancia de la citada doctrina será exigible después de transcurridos 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la publicación. Entonces, más complejo aún, porque no solo se dictó una doctrina nueva, sino que ahora, en estos casos donde la Corte le fija plazo a la entrada en vigencia de la nueva doctrina, deberá observarse ese plazo. Seguramente la Corte lo tomará en aquellos criterios en donde puede considerar que causa mucha confusión. Entonces, esa es la observancia obligatoria. Ahora, pues muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad de haber compartido con ustedes, y como les digo, esta es la primera de varias ediciones que quiero compartir. En la próxima ya abordaremos criterios propios de la doctrina y les anticipo que será relativo a la pena de muerte. Muchas gracias y agradecido por su atención.